Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches para cualquier persona que en un futuro el Espíritu Santo le indique ver este video que está basado en el libro más fascinante de la Biblia, el libro de hoy, Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 hasta el 8. Adelante, mi hermana. Bien, la palabra de Dios dice así. Amén. Apocalipsis 18, la caída de Babilonia. Después vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus pecados. Han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Darle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en tanto, dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como una y no soy viuda y no, por lo cual en un será quemada con fuego, porque por el Señor que la juzga. Amén. 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 Gracias, Yamilet. Amén. Y las buenas noticias de Apocalipsis capítulo 18 es que aquí está representado lo que tanto hemos hablado de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Los tres ángeles han venido a predicar el fuerte clamor, y esos ángeles somos nosotros. En realidad, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14 no son ángeles que vienen a predicar el evangelio. Esos ángeles nos representan a nosotros, que estaremos predicando el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, como la advertencia al mundo, la última advertencia para que salgan de Babilonia. Pero aquí vemos que Juan ve un cuarto ángel, o sea, no es ninguno de los tres que anunció, que simboliza el anuncio del fuerte clamor. Este es un cuarto ángel. Este ángel representa la lluvia tardía a esta tierra. Representa el derramamiento del Espíritu Santo, porque miren lo que dice. Dice que este ángel desciende del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente. Por eso le llamamos el fuerte pregón, una fuerte voz o una voz potente, anunciando el mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia. Este es, según el apóstol Pedro, en Hechos, si nos vamos a Hechos capítulo 2, versículo 17, allí vemos la forma como lo narra el apóstol Pedro en el sermón que él tuvo. Y él dice: y en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humos. Así como en el Pentecostés, al inicio de la obra de Dios, se hizo con voz potente y clara, se hizo con estruendo, con milagros y señales y prodigios de toda especie. La terminación de la obra del Señor no será inferior, no será menor. Para eso es que este cuarto ángel baja a la tierra, para iluminar la tierra, ilumina el mundo entero con su gloria, con su poder. Y ese poder será dado a ti y a mí si estamos preparados, si estamos consagrados, si estamos viviendo dentro de los 10 mandamientos, si estamos anunciando el regreso de Cristo Jesús. Ese poder Dios te lo dará a ti y a mí para que prediquemos el fuerte clamor. Aquí ya se ha dado el anuncio de la ley dominical. A estas alturas ya se ha anunciado que se guarde el día domingo y se trabaje el día sábado. Y ahí es el fuerte pregón. El fuerte pregón no lo estamos predicando ahora, porque predicamos ahora y no nos hacen caso. No hay eco en nuestras palabras. Cuando hablamos de que el bendito sábado es el día de reposo del Señor, la gente lo toma como una creencia particular y no como un mensaje que el mundo debe recibir, aceptar y practicar. Pero cuando la ley dominical salga, entonces es ahí donde cobra valor la predicación del Santo Sábado, porque se predicará a base de consecuencias. Entonces, el argumento ya ha sido presentado. Lo que faltan son los prodigios y las señales que el Señor hará. Por supuesto que Satanás no se quedará atrás. En el capítulo 13 de Apocalipsis se nos dice que se le permitió también hacer señales y prodigios a tal punto que haría caer fuego del cielo y la gente pensará que es una manifestación divina y no habrá otra explicación. Satanás hará esa presentación al mundo, pero ¿conoceremos nosotros la voz de Dios porque caiga fuego del cielo? En realidad esa es una señal divina, porque cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, se le fueron repartidas lenguas como de fuego. Así que del cielo venían llamaradas y caían sobre los apóstoles y ellos llenos del Espíritu Santo hablaban al mundo. Cuando Elías habló en el nombre de Dios para decir que se adorara al verdadero Dios y no al sol a través de Baal, Elías recibió una señal de Dios y fue fuego del cielo, bajó a la tierra y consumió todo lo que había en el altar, la ofrenda, hasta el agua la consumió el fuego divino. Así que el fuego ha sido una manifestación de Dios, de su poder. Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, en la noche en el desierto hace mucho frío. Entonces una nube de fuego se presentaba y les daba calor y los alumbraba y los guiaba. Así que en realidad el fuego ha sido una señal del poder de Dios. Pero esta vez quien la utilizará será Satanás. La pregunta es,
¿Nos dejaremos llevar por señales y prodigios? Dice la palabra del Señor, si el evangelio debe predicarse por testimonio o para testimonio a todas las naciones. El testimonio de Jesucristo, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, dijo Isaías. El testimonio de Jesucristo es lo que está en la palabra de Dios. A cualquier persona que te haga una señal, que le haga un milagro, usted lo está viendo, te trae una persona en una silla de ruedas y predican y se levanta. Bueno, eso es una señal ineludible, no la podemos refutar, pero sí podemos preguntarle, bueno, ¿y cuáles son sus doctrinas? ¿Cuál es el testimonio que usted enseña? ¿Cuál es el día de guarda, por ejemplo? Si te responden que es el domingo, que porque fue cambiado el sábado para el domingo, ya usted sabe que aunque haga caer fuego del cielo, usted no le va a creer ni una sola palabra, porque no está hablando de acuerdo al testimonio de Jesucristo que está en la palabra de Dios. Si usted le pregunta a esa persona, ¿a dónde van los muertos? Y le dice que el bueno va al cielo y el malo va al infierno, es porque no le ha amanecido, su doctrina es incorrecta. Si le dice que la ley de Dios fue clavada en la cruz o abolida, entonces aunque te haga resucitar un familiar, no le vas a creer, porque indudablemente no está hablando de acuerdo al testimonio de la palabra del Señor. Los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa es la sana doctrina. Y los apóstoles perseveraban en la doctrina que Cristo Jesús les enseñó a través de toda la Santa Escritura. El testimonio de Dios, de Jesucristo, está en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ni una palabra más, ni una palabra menos. No se le puede añadir, no se le puede quitar, tal cual como está en la Biblia, así lo enseñaremos. Así que no será por señales y prodigios que podamos creer en profetas. Tendremos que creer de acuerdo a su vida. Si es una persona, hay personas que predican y están viviendo en unión libre, en adulterio. ¿Cómo les podemos creer si están viviendo en pecado abierto delante de los hombres? No, imposible. Pueden hacer señales, pueden hacer milagros, pero su vida, su testimonio no respalda sus palabras ni sus prodigios. Así que el Evangelio aquí en el capítulo 18 de Apocalipsis es la lluvia tardía. También lo dijo el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. La lluvia tardía es un símbolo y temprana del derramamiento del Espíritu Santo, porque el pueblo de Israel tenían 2 cosechas al año. Y para cada cosecha necesitaban que Dios le mandara una lluvia, la temprana y la tardía. Cuando usted siembra un arbolito, una semilla en la tierra, de maíz, de frijol, cualquier legumbre, usted necesita que Dios le manda una lluvia el otro día o necesita regar ese suelo para que la semilla se convierta en una planta. Solo Dios puede hacer este milagro, que un granito de frijol se convierta en una planta. Y para ello necesita agua. Así que en los primeros días
la plantita necesitará agua para poder crecer y desarrollarse. A eso le llamaba el pueblo de Dios de Israel, que era un pueblo agrícola, tenían grandes extensiones de tierra, sembraban y cosechaban y de eso vivían, la lluvia temprana. Luego el árbol ya coge fuerza, se aferra bien de la tierra, tiene buena savia, va creciendo. Entonces ya no necesita más lluvia sino sol para que el proceso de la fotosíntesis trabaje y transforme este árbol en un árbol ya grande, maduro y desarrolle lo que llamamos la semilla, la flor, florezca. Y cuando florece es porque ya el fruto está a punto de salir, pero esa flor necesita sol, pero una vez que la flor se convierte en el fruto comienza a crecer, pero el fruto no madura si no llueve. Por ejemplo, el café. El café florece, es una florecita blanca muy bonita. Luego se cae y al caerse la flor nace un granito verdecito que va creciendo. Y cuando ya está hecho, si no llueve, se vuelve negro. El sol lo quema, pero no madura. Es necesario madurar. Nosotros hoy somos ese granito verde que ya está hecho. Necesitamos que el evangelio madure, pero no madurará si el Espíritu Santo no viene y desciende del cielo para darnos poder y gloria en la predicación del evangelio. Es necesario que baje ese cuarto ángel. Y ese cuarto ángel ya está prometido y esto no ha ocurrido todavía. No podemos decir que esto ya ocurrió. Ya ocurrió el derramamiento temprano en Hechos capítulo 2. Pero el derramamiento tardío, la lluvia para que madure el fruto, no ha llegado todavía. Por eso es que les insisto tanto en que en este tiempo es necesario que tú y yo nos preparemos, que tú y yo nos consagremos al Señor, para que esa consagración permita el descenso del Espíritu Santo a través del cuarto ángel, que desciende del cielo con gran poder a la tierra y la alumbra con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Cuando la Biblia repite algo, es porque es de gran importancia. Es porque debemos vivirlo, predicarlo, enseñarlo, proclamarlo. Ha caído, ha caído. ¿Cuándo cayó Babilonia? Babilonia es símbolo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La iglesia fue la iglesia del Señor, sin lugar a dudas, en los primeros años, cuando la iglesia apostólica se mantuvo hasta el año 321. Cuando Constantino la vuelve la iglesia del Estado, la vuelve la iglesia universal. Ahí nace la iglesia católica. Ellos dicen que nacieron con el apóstol Pedro, que fue el primer papa, pero esto no es cierto. Pedro no fue ningún papa. Pedro fue un líder que murió por Cristo Jesús, pero no gobernó la iglesia cristiana. Así que la iglesia católica inicia con Constantino en el año 321 como una iglesia universal. Y entonces la iglesia cristiana se vuelve la iglesia del Estado. Y Dios dice, está bien, seré la iglesia del Estado. Pero Constantino, como era pagano, comenzó a introducirle a la iglesia diferentes situaciones que van contra la Biblia, como por ejemplo las imágenes. Las imágenes del paganismo las volvió al cristianismo. Artemisa y su hijo
la convierten en prácticamente según ellos, en la Santísima Virgen María, pero no es la Santísima Virgen María. Es una imagen pagana adaptada a la religión católica, la religión cristiana. Pero la iglesia se comienza a paganizar a través de los años, pero ¿cuándo cayó? Cuando el Señor le advirtió que debía corregirse. ¿Cuándo fue corregida la Iglesia Católica? Por uno de sus mismos fieles, por uno de sus mismos sacerdotes, alemán, Martín Lutero, año 1517. Allí en su iglesia de Alemania, él colocó 95 razones bíblicas por las cuales la Iglesia Católica se había salido del canon de la palabra de Dios, se había salido de los límites y había introducido ordenanzas humanas. Y él quería que se discutiera con él teológicamente esas 95 razones que él colocó en la puerta a nivel público. Pero nadie vino a discutirlas con él. Nadie vino a hacer teología con él. Sencillamente lo excomulgaron, lo persiguieron, lo echaron y querían matarlo. Y si no fuera por la providencia de Dios, lo hubiesen matado. Y era uno de ellos. Era un sacerdote consagrado, alemán, un hombre de fieles principios, apegado a la escritura, solo la Biblia. Es el único libro del cual debemos apegarnos y debemos dirigir nuestra vida. Solo Cristo Jesús, dijo él, solo Jesús es nuestro Salvador. Ahí no entran los santos, ni siquiera su Santísima Madre. Allí no entra. La salvación es solo a través de Cristo. Es solo la gracia. No es las obras, sino la gracia de Cristo la que nos salva. Es solamente la fe. Solo a través de la fe seremos salvos. Esos eran los principios de Martín Lutero. Y ahí, como la iglesia no quiso reformarse, no quiso atenderlo, ahí, año 1517, la iglesia católica cayó del pedestal donde estaba. El Señor le quita el liderazgo mundial porque ya no lo podía ejecutar más, ya fue advertida y no quiso corregirse. Así que de ahí en adelante ha caído Babilonia. Y ahora en la iglesia, la bandera de la iglesia continúa a través de la reforma de Martín Lutero, quien sin querer formó un protestantismo que hoy en día ha llegado a los 800 millones de protestantes en el mundo. Y son los protestantes los que ahora llevamos la bandera ensangrentada de Cristo Jesús, los que representamos a Cristo. Ahora, la iglesia protestante, ¿cuándo cayó o cuándo caerá? Caerá cuando el sábado le sea presentado a nivel mundial y entonces la iglesia no acepte esa verdad y se mantenga en guardar el día domingo, entonces la iglesia protestante caerá. Y solo serán salvos aquellos únicos hermanos que vengan a guardar la santa ley de Dios de acuerdo a como está en la Santa Escritura. Cuando el protestantismo entienda y comprenda que entre el sábado y el domingo debe escoger y escojan el domingo, entonces el Señor dejará de hablar a través de ellos y también habrán caído. Están representados aquí en la palabra de Dios por el falso profeta. ¿Por qué falso profeta? Porque tiene profecías falsas, profecías equivocadas, que no están de acuerdo a la Santa Escritura. Nos enseñan, por ejemplo, que los muertos
van al cielo o al infierno, que los muertos están vivos, que el muerto bueno se va para el cielo y que allá está con Dios. Eso es una doctrina falsa, equivocada. Se les llama la inmortalidad del alma. Creemos que el alma muere, muere juntamente con el cuerpo. Así lo dice la palabra de Dios, pero así no lo afirman ellos. Así que esto hace parte, ellos también tienen sus doctrinas equivocadas, y la más grande doctrina equivocada es la del Santo Sábado, la cual debe ser corregido. Algunos podrán corregirla, otros no, pero para que lleguen a representar el pueblo de Dios como lo representa la Iglesia Adventista del Séptimo Día, deben hacerlo guardando, predicando los 10 mandamientos y el testimonio de Cristo Jesús, que es el espíritu de la profecía, que viene desde Génesis 3:15, pasando por todos los profetas del Antiguo Testamento, pasando por los profetas del Nuevo Testamento, como Juan. El último es en hablar proféticamente fue Juan, el apóstol Juan, y luego finalmente Elena G. de White como profetisa del Señor, que habla de acuerdo a la Santa Escritura. Si no tienen esta señal, entonces no pueden ser el pueblo de Dios y deben unirse al pueblo de Dios. Por eso el llamado que el Señor hace es que Babilonia ha caído y se ha hecho habitante de todo espíritu inmundo, de todo albergue, de toda ave inmunda. Las aves inmundas son las aves carroñeras, y estas aves y estos espíritus inmundos representan las falsas doctrinas que predica la Iglesia católica, apostólica y romana, y las iglesias evangélicas, que vienen a ser sus hijas. Versículo 3. Por todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí está hablando entonces que esta iglesia ha tenido una influencia política inmensamente grande, porque está hablando de los reyes de la tierra. Ellos también han sido engañados, han bebido de este vino que está contaminado por la mentira, el error y la falsedad. De tal manera que aquí se utiliza un símbolo, y es la fornicación. Es una fornicación espiritual, obviamente. Fornicación espiritual es cuando la iglesia se ha casado con el Estado. Es cuando la iglesia le ha prestado atención y ha enseñado doctrinas falsas, como la doctrina de la adoración de imágenes. Adorar una imagen es un pecado contra Dios. Sin embargo, no lo enseñan como un pecado, sino como algo correcto. Babilonia cae porque prácticamente ha hecho un nuevo camino de salvación, el cual la persona afirma que puede salvarse con sus pecados. Y no, el Señor acepta una persona pecadora que venga a su reino, la acepta, la recibe como viene, pero a partir que llega debe colocarse el vestido de bodas y comenzar a vivir el evangelio del Señor. No puede seguir viviendo su misma vida. Por eso el apóstol Pablo afirma, y Pedro, el que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más. El que celaba y aborrecía, ya no cele y no aborrezca. Es el carácter de Cristo el que debemos estar produciendo cada día. Seremos transformados de gloria en gloria hasta la estatura y plenitud de Cristo. Gloria en gloria, la palabra gloria es carácter. O sea que seremos transformados de carácter en carácter. Hoy puede que usted me pegue un empujón y yo le reclame y me levante a pelear con usted. Ese es mi carácter hoy, pero necesito que para mañana mi carácter haya mejorado a tal punto que si usted me empuja, yo no le voy a pelear. Quizá le preguntaré, ¿por qué me empujaste? Ya tengo un carácter más suave. Y más adelante, un carácter más suave, más tierno, más humilde.
más compasivo, más misericordioso, más parecido al carácter de mi Redentor y mi Salvador. De carácter en carácter vamos siendo transformados en la medida que leemos la Biblia, que cantamos, que oramos, que vamos a la iglesia. Debemos ir dejando todas las cosas del viejo hombre y aferrarnos a la nueva vida en Cristo, a una vida de novedad que debo estar cada día viviendo. Así que esta iglesia, esta Babilonia, ha engañado a la política del mundo. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Oh, qué llamado tierno el del Salvador. Salid de ella, pueblo mío. Por eso es tan importante alumbrar el mundo con el Evangelio, porque hay muchas personas inocentes, engañadas, que nunca, oiga bien, nunca han oído que el verdadero día de guarda que está escrito en la Biblia es el Santo Sábado. Nunca han oído que postrarse ante una imagen es pecado. Nunca han oído que Cristo murió por sus pecados y que es necesario aceptar a Cristo ya grandes, no pequeños, sino bautizarnos ya grandes. Nunca lo han oído. Esas personas necesitan oírlo para poder ser juzgadas en ello. Si mueren sin oírlo, serán juzgadas de acuerdo a lo que oyeron. Y si lo que oyeron fueron mentiras, el Señor asimismo las juzgará y las dará por inocentes, porque no sabían. Por eso ha caído Babilonia, porque se le advirtió de su pecado a través de Martín Lutero y no quiso obedecer. Por eso el mundo caerá en pecado una vez se le advierta del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Cuando se predique el fuerte pregón, es que el Señor podrá sacudirlos con las 7 posteras plagas, porque ya les advirtió. Pero sin advertirles, no podrá juzgarles. Tendrá que juzgarles de acuerdo a lo que han oído y han sido enseñados. Por eso es tan importante que tú y yo le hablemos a la gente. Cada persona a la cual tú le hablas del Santo Sábado, le hablas del arrepentimiento a Cristo Jesús y la entrega al Salvador, ya es responsable de esa verdad. Ejecútela o no, acéptela o no, créala o no, ya es responsable y ya el Señor le puede juzgar. Mientras tanto, le juzgará con lo que le han enseñado hasta ese momento. La pregunta a veces es: ¿y Dios cómo va a juzgar a los nativos, a los indios? Dios no podrá juzgar a un indio del Santo Sábado y del bautismo en Cristo si nunca lo ha oído. ¿Cómo lo va a juzgar? Si nadie le ha hablado, si no hay quien les predique, ¿cómo oirán y cómo se arrepentirán? Entonces Dios los juzga de acuerdo a su ley. El que esté sin ley, lo juzgará el Señor. Y el que tenga ley, con ley lo juzgará. Así que, mis hermanos, aquí se nos habla de que el Señor extiende un llamado tierno y poderoso. Salid de ella, pueblo mío. Nosotros predicaremos, pero es el Espíritu Santo el que hará el llamado al corazón de la persona. Y las conversiones que habrán por miles serán por la obra y el poder del Espíritu Santo. No serán por tu poder ni por el mío. Nosotros solamente ponemos la voz. El Espíritu Santo es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 14. Esa es la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo, y Él lo convencerá, pero necesita que tú hables la palabra para que el Espíritu Santo persuada en su alma y su corazón. Dice: para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No puede participar de sus pecados porque debe venir y dejar de adorar ídolos, dejar de confesar los pecados a seres humanos, dejar de guardar el domingo, dejar de pensar que hay
inmortalidad para el alma. Todos sus pecados debe arrepentirse y dejarlos. Y dice, y para que no participes de sus plagas. ¿Cuáles plagas? Pues las 7 posteras plagas que van a ser derramadas sin misericordia para este pueblo que recibirá la marca de la bestia. Para eso el Señor los llama, para que no mueran y no sufran, sabiendo que son personas sinceras, de todo corazón, que lo han alabado, honrado y glorificado. La mayor parte del pueblo de Dios está en la iglesia católica y en la iglesia protestantes. Versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Si Cristo no ha llegado todavía, es porque todavía sus pecados no han llegado hasta el cielo. Están siendo acumulados los pecados y están subiendo. Cuando lleguen al colmo, cuando lleguen al cielo, entonces el Señor se acordará. El Señor es amor, es misericordia, pero también es justicia. Llega el momento en que juzga. A Sodoma y Gomorra los juzgó. Los esperó una y otra vez. Pero cuando ya no había más esperanza, cuando ya no había más que hacer por ellos, entonces envió su juicio. A este mundo le predicó Noé 120 años. Pero como no quisieron oír, se acabó la gracia, se cerró la puerta y una semana después comenzó a llover y no paró hasta que todo ser viviente murió, excepto los que estaban en el arca. Nosotros hoy estamos dentro del arca. El arca de la iglesia adventista. Ese es el arca, es la iglesia. Allí estamos, todos dentro, cumpliendo los santos mandamientos del Señor. Allí, tolerándonos el uno con el otro, entre el trigo y la cizaña. Ahí nos desenvolvemos, unos tibios y otros calientes, promedio, tibieza. Pero hay calientes en la iglesia y hay fríos. Y entre frío y caliente da un punto medio. Pero yo estoy hablándole a los calientes de la iglesia, a los que están llenos de ese fuego del Espíritu Santo, los que estamos pidiendo el Espíritu del Señor todos los días. Clamamos al Señor día y noche. No nos desanimamos por nada. Si los milagros que pedimos se dan, alabado sea el Señor. Si no se dan, no importa. Seguimos adelante. Si Dios responde que sí, maravilloso, hacemos fiesta. Si responde que no, también hacemos fiesta. Estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Somos hijos maduros. No nos ponemos bravos porque nos diga espérese o porque nos diga no. Aceptamos de buen agrado, con alegría, la voluntad del Señor. Allí estamos nosotros y ahí estaremos hasta que Cristo venga por segunda vez. Versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Yo no quisiera estar en ese pueblo. Qué maravilloso, hermano, que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso es que estamos viviendo lo que dice la Escritura, lo que dice la Santa Biblia, y de ahí no nos apartaremos. Ahí estaremos anclados, firmes, sólidos. Ese es nuestro fundamento, la palabra de Dios. No lo que dice un pastor, no lo que dice una revista o un folleto, es lo que diga la Biblia. Ahí nos hemos anclado, afirmado, ahí hemos echado raíces y ahí creceremos por la gracia del Señor Jesucristo. Le darán el doble de su castigo. Versículo 7, cuando ella se ha glorificado, ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Equivocada, error fatal. Sí habrá llanto,
Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fuera, fuera de la iglesia del Señor, fuera de la barca de salvación, habrá tormento, habrá dolor y sufrimiento, porque no se arrepintieron y no hicieron conforme a la palabra del Señor. Versículo 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Hermanos queridos, un solo día. Si lo tomamos día por año, será en un solo año. En un solo año vendrán todos los castigos y el Señor vendrá. Por eso Elena G. de White, hablando inspirada por Dios, dice que los eventos serán rápidos, uno sucesivo del otro, uno tras del otro. En un año esto se acabará, en un solo día. Y si es un día profético, es un día por año, en un solo año. Usted sabe la rapidez con que hemos enfrentado y pasado esta plaga del COVID. Ya vamos para 2 años. Ahorita ya estamos cumpliendo del primer caso en China. Hemos cumplido 2 años. El primer caso se dio en diciembre de 2019. En Colombia nos encerraron en marzo, el 25 de marzo de 2020. Este marzo en Colombia cumplimos 2 años de pandemia. Esto ha sido rápido. Y aquí dice que en un año vendrán las plagas. En un año vendrá el hambre, el lloro, el llanto, el fuego y el castigo del Señor, que es el que juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Hermanos queridos, viene destrucción, pero no para ti, ni para mí, ni para todo aquel que invoque el nombre de Dios, se arrepienta y viva para ser salvo. Estamos en un tiempo de preparación. Preparémonos, hagamos lo que nos corresponde hacer, prediquemos el evangelio, que muy pronto el Espíritu del Señor vendrá en el cuarto ángel y te dará ese poder, esas señales, esos prodigios, esa fuerza, y el Espíritu Santo convencerá y veremos donde hoy vemos una conversión, veremos 1000 por la gracia del Señor. Dios te bendiga, Dios me bendiga. Amén. Dios esté con nosotros y gracias por escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial.